Hola gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar acerca de la despatologización de la transexualidad. Este video para mí igual va a ser un reto porque me cuesta mucho decir la palabra despatologización, así que vamos a ver cómo sale. Yo sé que muchos han escuchado el término despatologización de la transexualidad, pero el punto que quiero tocar es como el hito que marcó esto. Como sabemos, fue que en el 2018 la OMS retiró la transexualidad de lo que era el manual de enfermedades, pero en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Qué es la despatologización? ¿Cómo nos afecta? ¿A qué se refiere? Y el hecho de que haya cambiado en un papel de un manual, ¿significa que realmente esta ha sido despatologizada como a nivel mundial? ¿Qué significa en la práctica? La transexualidad fue considerada por años una enfermedad mental, específicamente desde 1980. Pero el término transexualismo, con el que se empezó a llamar, nace originalmente con el endocrinólogo Harris Benjamin en el año 1954, el cual publica en un artículo en 1966 llamado The Transsexual Phenomenon, que es más bien los criterios para poder diagnosticar a una persona transexual en aquel momento de la historia. Más tarde, en 1979, estos principios se toman para crear un protocolo en el que se establecía cuál iba a ser como el tratamiento para las personas que presentaran transexualismo. Y esto empezaba por un tratamiento psiquiátrico, después de la parte endocrinológica y finalmente de las cirugías para cambiar el sexo propiamente tal, así como... Esa era la visión, como de hombre a mujer, mujer a hombre, no teníamos más que eso y la transición era completa, así como cirugía, hormonas, todo, como por obligación y como única meta de hacer este cambio. Esto se mantiene durante los años 70 y 80, ese modelo se sigue por toda Europa, tomando en cuenta que todo lo anterior se tomaba desde un punto de vista de que la transexualidad era una enfermedad y este era como el tratamiento. Pero si me preguntan a mí el lineamiento como psiquiátrico, endocrinológico, cirugía, sigue estando muy como en la mente de la gente y no está muy alejado de lo que es la realidad aún hoy. Aunque la OMS ya anuncia en el año 2018 que la siguiente edición del CIE, que ya viene siendo el CIE 11, entonces, va a retirar la transexualidad de lo que son los trastornos mentales y este iba a ser cambiado a un epígrafe denominado Condiciones relativas a la salud sexual. Esta edición entraría en vigor en el año 2022 y sería la que va a sacar finalmente la publicada en 1990, que fue en la cual se retiró la homosexualidad de lo que eran los trastornos mentales. Explícitamente el CIE 10 clasificaba la transexualidad como un deseo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto, por lo general acompañado de un malestar o desacuerdo con el sexo anatómico y de deseo de someterse a tratamiento hormonal y quirúrgico para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido, o sea, cambio de sexo, de uno a otro lo más posible, por favor, lo más binario, similar a lo que es el cisgénero, porque no se me vayan a arrancar de la norma, ¿cachai? Era como así la visión, súper binaria, médicamente paternalista, mal. Pero ahora lo que va a ser en el CIE 11 la definición para adultos y para adolescentes es la siguiente: una incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado del individuo y el sexo asignado, que a menudo conduce a un deseo de transicionar, importante, transicionar, al fin se ocupa la palabra, para vivir y ser aceptado como una persona del género experimentado a través del tratamiento hormonal, la cirugía u otras prestaciones sanitarias para alinear el cuerpo, importante, tanto como se desee y en la medida de lo posible, con el género experimentado. El diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad, ¿ya? Y el comportamiento y las preferencias del género por sí solas no son una base para asignar diagnóstico. Aquí es importante porque nos están separando lo que es el rol de género a lo que es la identidad de género y lo que es el sexo. En el anterior igual había como una gran mezcla entre lo que es como el concepto del sexo con el género ligados, así como casi como uno, y los roles igual ni siquiera se tocaban. Así que esta va a ser la definición nueva. ¿Podría ser mejor? Obviamente, siempre las cosas pueden ser mejor, pero ya está bastante más alineado a lo que está pasando ahora y no tiene esa visión como tan binaria y tan paternalista de
ya, usted es trans, se opera, se hace todo porque un hombre tiene pene y una mujer tiene vagina y mi pene, mi vulva, etc. Pero después de todo esto, ¿qué nos cambia las reglas del juego esta despatologización trans? Primero, llamamos patologizar al hecho de clasificar un rasgo físico o mental, un hábito, una práctica, un modo de vida de una persona o un grupo, etc., como enfermos en comparación con los rasgos que son considerados como normales. O sea, este es un concepto completamente basado en lo que es socialmente aceptado y a lo que es la norma de la mayoría. Patologizar es eso, es como tomar aspectos de cualquier tipo de aspecto y considerarlo como algo enfermo, solo porque no sigue la norma. Y la patologización no es solamente como una de las primeras barreras que tenemos, que nos presenta discriminación y que de manera bastante frecuente, bastante perniciosa, nos ejerce lo que es la estigmatización sobre nosotros. La patologización no es solamente la discriminación a la persona, es como la discriminación junto con la justificación de por qué eso está mal, puesto que la patologización va a recurrir a un lenguaje más neutral, o sea, como la normalidad y los otros, que seríamos nosotros los otros, y da una sensación de que como que la ciencia, como que la comunidad médica prácticamente apoya esa visión, ese lineamiento. Entonces no pueden estar en manuales de enfermedades mentales ni en nada, más encima avalado por la OMS, como para que no nos vayan a discriminar. Es como dar todo el pie, dar toda la base para decir que estamos mal. Cuando se considera que una persona tiene un trastorno mental, se le deja de juzgar por quién es y se le empieza a tomar como alguien enfermo. Y por culpa de esto sucede una lista de cosas dentro de las que tenemos que se nos estigmatiza, se nos violenta, se nos discrimina. Tenemos que pasar por un montón de exámenes mentales y exámenes físicos que muchas veces son completamente innecesarios. Se justifica bastante tratamientos no consensuados, como lo que pasa en pacientes intersexuales que son sometidos a cirugía sin preguntarles nada, o en las mismas personas trans, que antes era como la obligación de seguir toda esta masculinización si ibas al lado masculino, toda esta feminización total, sin detenerse a pensar en lo que la persona realmente necesita o lo que la persona realmente quiere. Era como completamente paternalista la visión, era como lo que se tenía que hacer se hacía, fin. Lo que pensara la persona no importaba porque no era lo que estaba en el manual. También por culpa de esto se excluye mucho a las personas de lo que es el mismo sistema de salud. Y por supuesto contribuye muchísimo a justificar lo que es la transfobia y el cisexismo. Y con todo esto sigue reproduciendo el mismo sistema normativo donde las conductas heterosexuales y géneros se ven como algo sano y normal, y cualquier cosa que se salga de esa normativa, que sea no binaria, que sea trans, que no sea hetero, etc., se ve como algo raro, distinto, enfermo. Y pasa todo lo que nombre para atrás. Pero entonces, ¿el hecho de que la transexualidad deje de estar en el manual de las enfermedades mentales es suficiente? Obviamente no. ¿Era necesario que pasara? Obviamente sí. Ya que esto va a sentar las bases para futuros profesionales. Obviamente ya lo sacaron del manual, que era como algo súper importante, era como lo que decía la OMS. Sacando eso, ya podemos olvidarnos bastante de que esté esa justificación, como hasta la OMS lo tiene como trastorno mental, ya al fin ya no está eso. Pero en la práctica hay un montón de pega que hacer todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer para, en términos prácticos, impulsar realmente lo que es la despatologización? Como entes políticos podemos abogar a lo que es la igualdad y a tener, por ejemplo, lo que es la identidad de género como un derecho de base a nivel constitucional. Como personas transgénero, lo que podemos hacer es informarnos bien de lo que son las leyes que nos amparan, cuáles son las circulares, qué es lo que el país nos está ofreciendo como para paliar un poco la discriminación, para tener un poco de reparación en relación a todo el daño hecho, saber a lo que podemos optar y obviamente educar y no quedarnos de brazos cruzados ante lo que es la discriminación, ejercer nuestros derechos y dentro de lo poco que se ha dado, hacerlo respetar. Que en el centro de salud te respeten tu nombre, que se te respete lo que ha sido, por ejemplo, la ley de identidad de género, lo que son las circulares, etc. Hay que hacer que esas cosas se respeten porque no hay nadie que esté fiscalizando eso más que nosotros mismos. Lo otro, que acá en Chile todo se copia, y ¿por qué no copiar lo bueno? Hay países que ya tienen leyes integrales trans y no sería nada de malo tomar, en vez de la ley que tenemos ahora de identidad de género, que con suerte nos toma el tema del nombre y excluye a gran parte de la población,
menor de 18 años y ya hacer directamente una ley integral trans que ya nos tome el tema del nombre, el tema del acceso de salud, el tema del cupo laboral, que abarque el reconocimiento de identidad, lo que es la reparación, la ley antidiscriminación, que no sea solamente la ley Zamudio, etcétera. Hay un montón que hacer y hay de dónde copiar. Por último, si quieren copiar, copien, porque ya hay. Entonces no es tan difícil empezar a formar cosas que nos sustenten todos los derechos y no estar como pellizcos, son parches. Esa ley es realmente, la ley de identidad de género es un parche, es un mero parche. Como profesionales de la salud pueden investigar, pueden tratar, ni siquiera como no, es que tienen que ser expertos en salud trans, no va por ahí, es tan simple como si una persona trans va a atenderse con ustedes, que tengan las herramientas para poder verlo como a cualquier otra persona. Hay que ser inclusivo para todo, así como yo creo que cualquier profesional de la salud, yo me incluyo, aspira a estar capacitado para poder atender a cualquier tipo de paciente. Y puta, una persona trans no es algo tan raro, ¿cachai? No es como que tengáis que tener como conocimientos extra, tan terribles. Son como de repente detalles, como el hecho de respetarle el nombre, ya es algo súper importante. Y te ponen calidad de trabajo con eso. Entonces como profesional, actualizarse, tan simple como eso. Dejar de usar lenguaje patologizante, respetar la identidad de la persona, no negarle atención por temas de identidad. Tan simple como que no tiene que llegar un manual para explicarte cómo tratar con dignidad a una persona. Eres un profesional de salud y es tu obligación atender a todas las personas que te lleguen. A todas. Como persona X también te puedes simplemente informar, dejar de usar como, no sé, la identidad de las personas como un chiste, dejar de usar todo este humor que es basado como en el machismo, en la heteronorma, la homofobia, la transfobia, como de verdad no es tan chistoso. Es simple dejar de usarlo. También se puede simplemente dejar de asumir que todas las personas son cisgénero, que todas las personas son heterosexuales, que todos los niños, por ejemplo, van a ser heterosexual cisgénero. Como no imponer eso, esa presión a tus hijos, ya es bastante, que se puede como empezar a cambiar. Dejar de usar un lenguaje que sea como heterosexual, cisgénero, normal, transgénero, cualquier otra orientación sexual anormal, como ¿qué eres tú? ¿Eres normal o eres gay? Como, en serio, hasta el día de hoy escucho como, pero a ti como, ¿qué eres? Que eso no es normal, fin, es como, no, entiendan, como no por ser mayoría, minoría, etcétera, algo es normal o no. Dejar de tener eso en la cabeza. Dejar de usar ese lenguaje. Si tienes la oportunidad de ser un empleador, por ejemplo, puedes abrir el cupo laboral trans, o tan simple dejar de juzgar a las personas por cómo se ven y más bien por sus capacidades. Eso ya es bastante. Y así podría seguir y seguir como sus 10 horas, pero creo que ya se entiende bastante el punto del video. Cualquier otra cosa más que se les ocurra, que crean ustedes que se puede hacer como activismo, siendo trans, siendo un aliado, siendo profesional de la salud, siendo ente político, sea lo que sea, déjenmelo en los comentarios. Todo sirve para aprender ideas, para empezar iniciativas, para mover información, etcétera. Pero por favor, ninguno se quede con las manos cruzadas, que cualquier tipo de activismo ya es un granito de arena. Cualquier cosa que se les ocurra, por favor, déjenmelo en los comentarios, porque hay bastante pega que hacer todavía. Entonces eso fue todo. Si les gusta el contenido que hago y les gustó este video, por favor regálenme su sucio like. Si les gusta el contenido de mi canal, por favor compártalo, no me enojo si lo comparten, si lo ocupan para sus trabajos, si lo citan para la tesis, para lo que quieran. Para eso estamos, para mover información. En serio, de verdad, hartas personas me preguntan como, oye, quiero usar un video tuyo para mostrar, como, para eso están, úsenlos para todo lo que quieran, muéstrenlo, sirve para informar. Por último, si se van a reír de la wea, ríanse, porque no importa, me dan una visualización que no tenía. Entonces, como les decía, por favor suscríbanse, aprieten la campanita para que les avise cuando esté subiendo videos, porque sigo sin ser una persona que sube videos todas las semanas, pero hago lo que puedo. Eso. Entonces eso fue todo. Mi nombre es Marcelo. Esto es Female to Happy. Chao, bye. Suscríbanse.